Algunas personas creen que el hombre adquiere y desarrolla el lenguaje. Otras personas creen que el lenguaje existe desde el nacimiento y lo que es aprendido es la capacidad de acatar palabras y la capacidad de estructurarlas. Mi punto de vista es a favor de la idea de que al nacer nosotros estamos biológicamente programados para comunicarnos con un lenguaje, sea cual sea la lengua. Algunas corrientes como el racionalismo, además de pensadores y filósofos como Platón, René Descartes y Abraham Noam Chomsky, pensaban que nacemos conociendo ciertos conceptos, y alguno de estos conceptos puede ser el lenguaje. Abraham Noam Chomsky formula que los principios del lenguaje son innatos. Además, hay características específicas dentro de nosotros mismos que nos diferencian de todos los animales del planeta, como postula Mark Hauser, quien llevó a cabo investigaciones del sistema cognitivo. Abraham Noam Chomsky, lingüista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, filósofo y activista estadounidense, formuló la teoría innatista, donde los principios del lenguaje son innatos y no aprendidos, ya que existe un dispositivo en nuestro cerebro que nos permite aprender y desarrollar el lenguaje de forma instintiva. Además, dice que el lenguaje es específico del ser humano. La imitación tiene pocos efectos para aprender el lenguaje de otros. Los intentos del adulto dirigidos a corregir los errores de los niños no ayudan al desarrollo del lenguaje. Ningún animal, además de nosotros, tiene uso del lenguaje, y esto es gracias a algunas características propias, como las que postula Mark Hauser, científico de la Universidad de Harvard, de gran prestigio en psicología y biología evolutiva. Estas habilidades propias son el contener y combinar diferentes tipos de conocimientos para crear, registrar y transmitir nuevos conocimientos, aplicar los conocimientos a la resolución de problemas, además de crear y entender representaciones simbólicas con el uso de los sentidos y establecer un pensamiento de acuerdo a la información recolectada. Mientras que los animales se comunican con señas, sonidos y signos naturales para comunicarse, y esto no puede ser considerado lenguaje, porque el lenguaje debe contener una estructura formada por fonemas, morfemas, sintaxis, semántica y pragmática. Los niños imitan los sonidos, pero esto no funciona para desarrollar el lenguaje, ya que el estímulo que reciben los niños de parte de los padres carece de una gramática compleja, pero aún así los niños logran desarrollarla. Cuando los niños van creciendo, van formando su propio uso del lenguaje y sus respuestas propias. Además, nosotros podemos notar el gran parecido desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, aunque la lengua sea diferente. El lenguaje tiene que ser adquirido y desarrollado, no es una habilidad innata. Existe un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, que es cuando se desarrollan algunas de las facultades neurológicas que permiten aprender el mismo. En psicología y biología del desarrollo, el periodo crítico es una fase donde un organismo recibe un nivel de sensibilidad a estímulos externos que son obligatorios para desarrollar alguna habilidad en específico. Eric Lambert, lingüista y neurólogo de la Universidad de Harvard, favorece la teoría del periodo crítico. Él se dio cuenta que después de la pubertad el cerebro pierde plasticidad, ya que sus funciones se vuelven permanentes. Por lo tanto, si el lenguaje no se aprende antes de esta etapa, antes de la pubertad, nunca formará parte de las funciones cerebrales. Existen algunos casos de niños que han sufrido un aislamiento, como por ejemplo Ginny, y su retraso en el desarrollo en todas las áreas cognitivas, sociales y lingüísticas. Ginny es el nombre que las autoridades del estado de California le dieron a una adolescente nacida el 18 de abril de 1957. Ella fue descubierta en la ciudad de Arcadia, California. Este es un caso muy representativo de uno de los llamados niños salvajes. No solo se le impidió la formación de ciertas habilidades e interacciones, sino que vivió en un entorno sin estímulos para poder desarrollar ciertas habilidades, pues no pudo desarrollar habilidades básicas como el lenguaje, movimiento y memoria espacial. El lenguaje existe entre nosotros desde que nacemos, pero necesitamos que éste empiece a desarrollarse y estructurarse
además de configurarse y adaptarse con la relación del lugar que nos rodea, porque el contexto social es determinante a la hora de fortalecer el lenguaje. Noam Chomsky dijo que el cerebro humano contiene un conjunto de reglas para organizar el conocimiento del lenguaje. Por lo tanto, es posible pensar que en todas las lenguas tiene una estructura básica en común o una gramática universal. Es decir, que el término gramática universal es la capacidad del cerebro humano para desarrollar un conjunto de reglas y conocimientos gramaticales, siempre que el desarrollo sea en condiciones normales y éstas no sean extremas, siendo así que la habilidad del lenguaje es propia de los humanos, una habilidad innata que nos diferencia de los demás seres vivos de nuestro mundo.